Vamos acabando esta guía de personajes de Shogun. Nos quedan solo 2 protagonistas por repasar y hoy nos vamos a uno de los pocos no japoneses que vemos en la serie, al que es sin duda eje central en la novela y también en la primera adaptación que se hizo en el año 80. Hablamos de John Blackthorne. Vamos con él, como siempre, con Izan Vallés y Dani Ruiz, en La Guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. De Richard Chamberlain en el 80 a Cosmo Jarvis en este 2024, un viaje, el de John Blackthorne, muy lejos de su tierra, un viaje apasionante, 2 visiones totalmente diferentes de la historia, la que nos mostraban en el 80 y la que nos han mostrado ahora. Pero, Izan, yo me quedo, y no sé si estarás de acuerdo, con un regustillo, y es que a pesar de que es uno de los ejes en los que se mueve la serie, quizás el que menos me ha interesado al final de todo lo que hemos visto. Quizás el menos anodino y el menos importante, y yo creo que está hecho a propósito. Porque venimos de un guaperas como Richard Chamberlain, que además era pues, epicentro de las tramas en Shogun en los años 80, con un personaje que es más bien un MacGuffin, un peón, correcto, un títere absoluto que sirve para ir avanzando la trama y sobre todo para generarnos cierta empatía, ¿no? Y sirve también como recurso para los guionistas para que nos enteremos de algo, porque si directamente nos plantan todo lo que ocurre en Shogun, teniendo en cuenta que no hace ninguna falta o hace poca falta el propio personaje de Blackthorne, pues seguramente no nos hubiéramos enterado. Si el propio James Clavell dispone de un personaje europeo y en la serie lo podemos ver, es para eso, para enterarnos un poquito, para que nos haga de cicerone de todo lo que está ocurriendo en el Japón feudal del 1600. Por eso es interesante. Yo creo que John Blackthorne tiene también, o en este caso Cosmo Jarvis, tiene una interpretación muy austera. No sé si es porque no da para más, porque solo lo he visto en Peaky Blinders, o porque era necesario que fuera así. Es un tío muy tosco. Sí que lo vemos evolucionar durante la serie, sobre todo cuando se vuelve a encontrar con su tripulación y a la hora de comprender ciertas costumbres de Japón. Pero bueno, ya te digo, no deja de ser un ente al servicio de la trama, historia. Sí. De la historia. Y sí que podría decir que me gusta el hecho de que hayan cambiado ese galán guaperas de Richard Chamberlain por un tío absolutamente anodino, que seguramente en Europa en aquella época hubiera pasado absolutamente desapercibido, pero en Japón evidentemente no. Un europeo grande, con un físico que también me gustó mucho, lo vimos solo una vez cuando se tiraba al agua, pero con un físico de la época, no un físico de gimnasio, no es un físico que pudimos decir, no, este tío es que hace bíceps con máquinas y se chuta lo más grande. No, era un físico pues de un marinero, seguramente no de un marinero que llevaba 3 semanas sin comer, pero bueno, de un marinero al uso que podríamos haber visto en el 1600. Es interesante lo de los ojos, de ponerle lentillas azules porque el personaje tenía los ojos azules como el mar en el libro. No he entrado, he sido incapaz de verle la cara a ese hombre y no fijarme en las lentillas cada vez que aparecía en pantalla en primer plano. Pero bueno, lo ponemos como segundo en esta lista que estamos haciendo de recuperación de los personajes de Shogun, porque bueno, en teoría claro, es el protagonista de la serie, pero sí, no deja de ser más protagonista que Yabushige, podríamos decir, a la hora de generar ritmo a la trama. Yo quiero creer que el personaje está escrito así. Desconozco también cuánto da de sí Cosmo Jarvis como actor, ni idea. Tiene un vozarrón brutal, es cantante también. Y es verdad que en pantalla tiene una presencia fantástica, precisamente por eso, porque es un tío con un físico muy imponente. Pero entiendo que ya es un poquito así lo que tendríamos que ver. Algo muy planito, muy austero, un tipo que no sabe dónde narices está, no conoce las costumbres. Y esa idea de que llegue allí y de repente no, le falten las gafas de sol y el cigarrito y tal,
y enamore a todas las muchachas, pues hombre, seguramente no iba por ahí la cosa. Lo que me ha gustado mucho de él, no tanto por él, sino por cómo está escrita la serie, es todos esos momentos de confrontación, de choque cultural. Me ha parecido maravilloso, además lo hemos visto durante muchos capítulos. Evidentemente, su evolución entiendo que es un poco más rápida en cuanto a usos, costumbres e idioma de lo que podría ser, porque el tipo avanza bastante a la hora de hablar japonés y de entenderlo, bueno, en muy poco tiempo, pero a pesar de que eso está muy bien, y le vemos con una mentalidad muy abierta, no sé si más abierta de lo que sería la mentalidad de un británico en el año 1600, desconozco, aunque también está en un contexto en el que tiene que adaptarse o imagino que alguien le corta la puñetera cabeza. Pero me gusta mucho todo eso, como con la naturalidad con la que se dan esos choques culturales, a veces de forma violenta y a veces simplemente por puro desconocimiento, como el hecho de que a él le sorprenda o incluso le violente que quieran bañarlo cada día o cada 2 días, porque por supuestísimo eso no puede ser así porque va a enfermar, el famoso capítulo del Faisán, o cómo él al principio es incapaz de adaptarse a toda la relación que va teniendo con Toranaga y a todo lo que va sucediendo. Él acomete ciertas cuestiones como intentar salvar al samurái que había caído al acantilado, ayudar a Yabushige, salvar a Toranaga, lo van colmando de parabienes, de títulos y tal, y el tipo está ahí un poco como, no sé de qué va esto. El tema del Faisán me pareció muy significativo, porque él ya es Hatamoto, eso significa que en ese momento, ante esa gente que está conviviendo con él, su palabra es ley, y él habla de morir y de matar a quien se haga con el Faisán, desde un punto de vista en el que lo haría un europeo, es decir, nada literal, por supuestísimo, pero ahí es literal. Y hay esos momentos de choque en los que el personaje de Cosmo Jarvis se sorprende y se rasga las vestiduras porque no entiende nada y los acusa de locura y de demencia y tal y cual, que me han parecido muy chulos porque están, insisto, están muy bien puestos en pantalla, más allá de que el propio personaje de Blackthorn no sea, en fin, fuegos artificiales. Pero me parece muy bien, he quedado muy conforme con eso. Yo creo que es un personaje que tenía que ser así. Mucho más seco, mucho más planito, mucho más austero, porque no me engancha esa visión de galán y de tipo que lo tiene todo por la mano en ese contexto, y menos siendo un marino, porque no solo es británico, es marino. No he indagado en la vida del personaje real, pero no sé si venía de buena familia o tenía formación académica importante. Los marinos promedio en esa época imagino que serían bastante rudos. Así que me gusta mucho también que hayan, bueno, le hayan dejado menos brillos al personaje de Cosmo Jarvis. Yo quedo muy conforme. Lo que es muy interesante también es que durante toda la serie ese personaje es coherente. Hubiese sido muy fácil caer en la tentación de repente convertirlo en un erudito o de repente convertirlo en un superhéroe. Es un tío tosco, es un tío muy impaciente, es un tío que no atiende a razones, a pesar de que en el momento en que ve que peligra su vida, pues las atiende, evidentemente, pero no deja de serlo en toda la serie, a pesar de que va evolucionando, porque va entendiendo la cultura japonesa. Claro. Y cuando le dicen Izan, táctica militar y tal, táctica militar, yo no he estado nunca en ninguna batalla, es decir, eso está muy guay. Hubiera sido incoherente hacerlo brillante en ese sentido, pero es verdad que hay detalles en los que podrían haber destapado el bote de las esencias. Lo que decía, ¿no? De el puro y las gafas de sol y es el puto amo. Y oye, pues no, es una persona que está totalmente desubicada, que está en un mundo radicalmente distinto al mundo del que él viene y que evidentemente tiene reacciones naturales, incluso en la ficción, las que tendríamos todos en ese contexto. O sea que estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, entonces sí que es por eso, ¿no? Tenemos un personaje que nos sirve como inicio de la trama, porque sí que en cierta manera el propio Toranaga lo utilizará para sus propios medios. Es una forma de entrar dentro de la serie desde el punto de vista del espectador europeo, porque de la misma manera que nosotros desconocemos pues todo lo que ocurre en la historia del 1600 en Japón, pues él también, con lo cual todas sus inquietudes y todas sus preguntas las hacemos nuestras.
Y en cuanto al personaje, yo creo que está muy bien escrito, por eso que comentaba antes, ¿no? Por esa coherencia que va teniendo en todo momento en la serie. Como bien comentaban en el anterior vídeo sobre Mariko, me gusta mucho esa historia de amor entre ellos dos. Se entiende, no se siente forzada en ningún momento. Creo que el ritmo y el tiempo está muy bien llevado. Incluso en algún momento de la serie, en el segundo tercio, vemos cómo Mariko está molesta con el propio Blackthorn por ese desdén que tiene de la sociedad japonesa y de la sociedad católica en general. Evidentemente, bueno, pero ella no siente eso porque no sabe que están en guerra, ¿no? Entonces ella simplemente siente que bueno, pues su amor por Dios, en este caso, pues su fe, está siendo insultada por este personaje. Entonces, nada malo que decir, evidentemente, a Joe Blackthorn, más allá de sus lentillas, hay que decirlo. Y quizás el único fallo que le hemos visto a la serie a nivel de producción. Sí. Y me encantan esas salidas de tono del propio Blackthorn cuando pierde la paciencia o esos momentos de incomodidad en los que tiene que estar en silencio, tiene que hacer algo en lo que no está de acuerdo. Yo recordaría seguro ese momento en la huida de Osaka por parte de Toranaga y compañía, en la que él decide, pues... intervenir. Que la mejor manera de intervenir es hacerse el loco, hacerse el europeo de mala manera, decir que cómo se le ocurre tratar a las mujeres de esta manera, y gracias a eso consiguen salir. Ese sería el único punto en el que vemos a un Joe Blackthorn más superheroico, ¿no? Menos... que sientes que igual está un poquito forzado, pero también es un momento hilarante, divertido, basado también en hechos reales, no por parte de Toranaga, sino del personaje real en el que está basado Ishido, si no me equivoco. Entonces, bueno, con lo cual tampoco hay que achacarle grandes problemas a esa escena si realmente ocurrió algo similar. Está muy bien metida en la serie. Lo único que nos chirría a nosotros es que un señor británico en el 1600 tuviera ningún tipo de consideración por las mujeres, ni se preocupara por asuntos, en fin. Pero bueno, en la escena funciona muy bien. Ya sabéis que John Blackthorn está basado en William Adams, el que se cree que es el primer británico que llegó a Japón, que efectivamente era marino y que efectivamente, esto sí, vamos a decir, estuvo a las órdenes del shogun, antes de ser shogun, de nuestro Toranaga, de Tokugawa Ieyasu, y además el tío se lo hizo venir bien, todo hay que decirlo. De hecho, ayudó mucho al gobierno de Ieyasu, fue el encargado de construir o de dirigir la construcción del primer barco de corte europeo que se hacía en Japón. Luego, esto iría mucho más allá, encargándose, parece ser, de la dirección de la construcción de toda una flota para Tokugawa Ieyasu. Además, se utilizó de puente para establecer ciertas relaciones comerciales con británicos, con holandeses. Es decir, el tío se metió allí la mar de a gusto, y aunque en la serie se nos hace entender que tiene descendencia y regresa a Inglaterra, o él habla, incluso en la serie, de regresar a su país, no se fue nunca de Japón. Sí que tenía hija y mujer en Gran Bretaña. Parece ser que se fue encargando más o menos de hacerles llegar dinero, de escribir, de tener tal. Pero vamos, también es verdad que viajar de Japón a Gran Bretaña en aquel momento pues no era rápido ni low cost, seguramente. Así que en 1620, y esto lo voy a mirar porque no recuerdo exactamente dónde, en Hirado, que está en la prefectura de Nagasaki, murió William Adams. No así John Blackthorn, que parece ser que muere en Europa, en la serie. Es en esa escena medio onírica que no sabemos muy bien, claro. Yo diría que es un sueño suyo que tiene, de morir con sus Europa. Nietos, el detalle es que lleva el colgante de Mariko, cuando vemos después al final del capítulo que lo suelta, con lo cual los designios de Toranaga de tenerlo ahí porque se divierte mucho con él,
creo que surten efecto y van hasta el final. Por suerte parece ser, aunque no tenemos los detalles, o por lo menos yo no los conozco, que no fue tan así con William Adams, que estuvo allí no tan retenido contra su voluntad y no diciéndole Toranaga, cuando haga el barco se lo hundo otra vez y este no se va y punto. Pero bueno, hablaremos de Toranaga en nuestro último episodio de esta guía de personajes y nos quedamos muy satisfechos con la visión de este Jon Blackthorne que hemos visto en la serie de Hiroyuki Sanada. Volveremos con más, como siempre, con Izan Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.